Primero que todo, buenas tardes, espero que tenga una bonita tarde. Mi nombre es José David Peralta y a mí me toca hablar sobre lo que viene siendo el modelo relacional. Este, bueno, eh, mi subtema, se podría decir, es acerca de la terminología, más que todo específica. ¿Qué podemos saber del modelo relacional? Bueno, este nos ofrece una ventaja al permitir la obtención de información muy importante a partir de los datos. ¿Esto cómo se logra? Eso se logra pues con la capacidad de contar, la capacidad de ordenar y lo que viene siendo la capacidad de agrupar este, datos dentro de una tabla. Como detalle, también se puede pues, realizar la ejecución de operaciones matemáticas y generar pues informes que son un poco más complejos. Eh, por todo lo anterior, ¿no? Los sistemas de bases de datos relacionales continúan siendo los que más se utilizan, los que más uso tienen en el almacenamiento pues, de datos en la actualidad. Bueno, ¿qué es? eh, Vamos a hablar ahora de lo que viene siendo una base de datos. Primero que todo hay que hacernos la pregunta de pues, qué es. Y bueno, se podría decir que es como un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados, o sea, relacionados entre ellos mismos, entre sí. Eh, Como datos, en una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con un ID único llamado o llamada clave. Las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor para cada atributo. ¿Cómo ayuda esto? Esto ayuda en disminuir, o no, como simplificar la creación de relaciones entre los puntos de datos. Bueno, bases de datos SQL y NoSQL. Esas son las siglas. Eh, SQL serían las bases de datos relacionales y la otra serían las no relacionales. Bueno, la principal diferencia entre estas dos bases es la forma en que se almacenan y organizan los datos. Las que son no relacionales no almacenan los datos de una forma tabular y basadas en reglas. Es como una de las principales diferencias entre ellas. Bueno, tenemos el concepto de lo que es una tabla. Esto es muy simple. Eh, este, una tabla es una tabla bidimensional para la organización de datos. Bueno, tenemos lo que son tuplas. Las tuplas se le podría llamar a la fila individual que tiene cada tabla. Uh-huh. Contiene
un conjunto de valores que están relacionados entre sí. Y los atributos eh, son columnas de una relación y describe las características particulares de cada campo. Un ejemplo, el ID de estudiante. Los datos de cualquier columna son de un solo tipo. Tenemos lo que son los esquemas. Bueno, como todos lo sabemos, los esquemas es como una forma de representar la materia o los datos de una forma más resumida. También se podría decir que es una forma de representar una relación y su conjunto de atributos de una forma más específica. Eh, ¿Qué muestran los esquemas? Bueno, estructuras lógicas de una base de datos. Incluye la descripción pues, de las tablas, los campos o los columnas que contienen. Las relaciones que tienen las tablas y las restricciones de integridad también son parte de eso. Un ejemplo de esquemas, cuando se hace, pues, bueno, lo tenemos en la foto, pero también, pues, por ejemplo, están los estudiantes, cuando se menciona el ID, nombre, apellido, edad, género. Por otro lado, tenemos lo que es grado y cardinalidad. Bueno, en estos dos pues, conceptos vamos a ver primero lo que es el grado. Así como definición, se refiere al número de atributos o columnas que tiene una relación o tabla en una base de datos relacional. En otras palabras, bueno, indica, o bueno, el grado indica cuántas columnas hay en una tabla. Un ejemplo de esto, si una tabla de empleados tiene columnas para el ID del empleado, nombre, apellido y salario. Su grado sería 4, ya que tiene 4 atributos. Por otro lado, la cardinalidad se refiere al número de tuplas o filas que tiene una relación o tabla en una base de datos relacional. Resumiendo un poco esto, la cardinalidad indica cuántas filas hay en una tabla. Por ejemplo, si una tabla de empleados tiene 100 registros de empleados, su cardinalidad sería 100. Por último, tenemos reglas de integridad. Estos se refieren a una serie de restricciones que garantizan pues las características que vienen siendo la precisión, consistencia y validez que tienen los datos almacenados. Muchas gracias por su atención.